Estamos en estereotipos, cosa que me imagino que a ustedes, a mí y a sus 10,000 mejores amigos les tiene que dar mucho, mucho gusto. Bienvenidos a este miércoles 31 de mayo, para los que nos están viendo en vivo, para los que nos vayan a escuchar en Spotify, Apple Podcast o iHeartRadio, o nos vayan a ver después en YouTube, da igual qué día es hoy, pero hoy es 31 de mayo, se acabó el mes, ya 5 meses se nos fueron, o sea que podemos decir que prácticamente medio año, estamos a nada de medio año. La gente, los chavos de prepa, según yo, ya están acabando clases, los de las universidades también están acabando clases, o sea que hay gente que se está graduando, hay gente que se está graduando y tuvo quizás la mitad de la carrera en línea, ¿no? Entonces es bueno que vayamos más o menos calculando las fechas porque con base a eso vamos a poder decirle a la gente si vamos a contratar a alguien, por ejemplo, un médico, decir, hijos, este es médico de pandemia, que tanto haya estudiado, que no haya estudiado, entonces puede ser un poco difícil. No, no es cierto, de verdad, toda la suerte a estos muchachos que empiezan su carrera profesional, o sea, ya acabaron sus estudios y empiezan ¿cómo se llama? Su carrera profesional, que les vaya de lujo. Y a toda la gente que nos está viendo, lo voy a decir solo ahorita, no lo voy a decir al final del programa porque no quiero. Este, este domingo, todas las personas que nos estén viendo de Coahuila o nos estén viendo del Estado de México, entiendas el Estado de México, todo el Estado de México, eh, salgan a votar. No les voy a decir por quién votar, voten por quien crean ustedes que de verdad es la mejor opción para gobernar su estado, pero salgan a votar, no dejen de hacerlo, creo que es muy, muy, muy importante, es un derecho, pero también es una obligación el votar y debemos de cumplirla. No puede ser que nosotros estemos, y digo nosotros, yo y los que me ven y los que opinan y eso, critiquemos a lo mejor al gobierno o cualquier cosa y no votemos, es un derecho y una obligación. Hasta aquí el tema, no pienso hablar más de las elecciones de Coahuila, no pienso hablar más de las elecciones del Estado de México, pero lo que sí es, salgan a votar. De lo que vamos a hablar hoy es un tema bastante interesante. Lo teníamos pendiente desde la última vez que estuvo con nosotros nuestro invitado, al cual ya no necesita presentaciones, prácticamente ya podríamos decir que es un coconductor de estereotipos. Obviamente, hablando de coconductores, le mandamos un abrazo a Ana Luisa y otro muy fuerte a Chochos, que siguen en sus quehaceres y en sus quehaceres. Pero el que está con nosotros hoy es José Ignacio, el doctor José Ignacio Rivero Calderón, al cual le voy a dar paso para hablar del destino. Es un tema que traemos un rato queriendo hablar de él y hoy le vamos a dedicar el tema y el tiempo al destino, a ver si se puede, porque no es un tema fácil, no es algo así como que sencillito, ¿verdad? Ahí está con nosotros el doctor. Doctor, bienvenido una vez más a Estereotipos. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad, le decía al público ahorita que le estaba preparando su entrada triunfal. Y la vez pasada hablamos de la suerte, en la cual nos quedó claro, y a los que no lo hayan visto, que lo vean porque es importante que les quede claro, que la suerte existe. O sea, la suerte es algo real, es algo que sí existe y lo pudimos comprobar en el programa pasado. Es algo que determina el curso de nuestra vida, de toda vida humana. Lo cual, no, lo cual es todavía más importante porque no solamente es que existe, sino como usted dice, es determinante para nuestra vida. O sea, no es, aunque sea algo azaroso, ese azar es determinante en nuestra vida en función a las decisiones que tomemos cuando nos topemos con él, evidentemente. Sí, aunque recordemos que el azar consiste en la coincidencia de nuestras decisiones con las decisiones del otro. Claro, claro. Y eso lo podemos ver diario en cualquier situación, además, ¿no? O sea, no es que tengamos que ponernos en una circunstancia totalmente especial para eso. Pero precisamente cuando estábamos hablando de la suerte, surge la incógnita, que es así como obligatoria. Yo creo que es como una secuela del tema de si la suerte existe y es determinante para nuestras vidas. La pregunta es, ¿el destino existe o no existe el destino? Que es una Vamos a pregunta ver. muy fácil, pero
Sus colegas a lo largo de la historia se han dedicado a hablar del tema bastante. Pero dice el Fausto, pero lo fácil es difícil. Vamos a ver, recordemos que hay una frase platónica que es fundamental para entender absolutamente todo. Dice Platón en la República que para entender la ley es necesario conocer su origen y su naturaleza. No solamente su naturaleza, o sea, no basta con que definamos la ley, sino que es necesario remontarnos hasta el origen de la ley para que tengamos una comprensión cabal de, en este caso, de la ley. Y en cualquier caso, ya sea del amor o en nuestro caso, el destino. Entonces, vamos a empezar por el principio. Los griegos conceptuaron el destino. La primera vez que aparece la palabra destino, la noción de destino, es en la Ilíada. Los griegos le llamaron Moira. Todavía hoy en día, más bien en Estados Unidos, yo creo que más que en México, pero hay algunas mujeres que se llaman Moiras. Yo tuve una compañera de trabajo que se llamaba Moira. Se llamaba Moira. Moira significa en griego destino. Y las Moiras eran las diosas del destino. Lo que pasa es que en la Ilíada, es decir, Homero, solamente habla de una Moira y no la llama por su nombre, la llama la Moira. Y no es sino hasta Hesíodo, en la Teogonía, que ya menciona las tres Moiras y las llama por su nombre, Cloto, Láquesis y Atropos. Cloto deriva del verbo griego clothein, de donde deriva la palabra inglesa clothes, y significa hilandera. Por algún vericueto. Perdón, pero por es favor, para irlo entendiendo. Ahorita que dice la hilandera, estamos hablando de este mito, evidentemente griego, de estas tres mujeres, o bueno, diosas, que iban precisamente hilando la vida. Y me imagino que por ahí, o sea, una hilaba, una cortaba y otra hacía otra cosa. Más o menos recuerdo algo así, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que lo importante de todo esto es que por algún vericueto de la mente humana, no solo de la mente griega, la mejor metáfora o la imagen más adecuada para representar el curso de la vida humana es la del hilo. O bueno, fue en Grecia la del hilo y todavía nosotros hablamos del hilo de la vida. Sí, también hablamos del camino de la vida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, etc. ¿no? Pero como que la imagen del hilo es más adecuada para la mente humana para representar entonces el curso de la vida humana. Entonces, Cloto era la hilandera. Ella es la que está hilando el hilo de la vida. Láquesis deriva de un verbo griego que significa distribuir. Láquesis es la distribuidora. Ella se encarga de repartir las vidas. Entonces, a unos les asigna 80 años de vida. A los otros les asigna ataque cardíaco. A los demás les asigna que van a ser deportistas. Y así sucesivamente. O sea, digamos, Cloto teje y teje y teje y teje y no hace otra cosa más que tejer. Nada más. Y Láquesis lo que se encarga es de esos hilos, digamos, destinárselo a cada persona. Que aquí ya está interesante el utilizar la palabra destinar. Destinar. Bueno, distribuir, más bien como el surtidor. ¿Se acuerda del surtidor de observatorio? Sí, claro. Bueno, Láquesis es la surtidora de vidas, ¿no? Bueno, y finalmente Atropos es una palabra griega compuesta de alfa privativa, alfa no, y trepein de tropos, de donde deriva nuestra palabra tropismo. Con la palabra tropismo designamos este movimiento de las plantas que las dejamos volteando hacia la sombra y al día siguiente, no al día siguiente, pero después de unos días ya se movieron. ¿El girasol? Entonces, sea el girasol o en realidad cualquier planta, ¿no? Pues que tiende hacia la luz y hacia el calor y hacia el sol, etc. Atropos significa la inmutable, la que no cambia. Ella no solamente se encarga de cortar, ella es la dueña de las tijeras,
y corta el hilo de la vida cuando Láquesis, que es la distribuidora, decidió que se cortara. Pero lo más importante de Atropos es que lo que asignó Láquesis, ella se encarga, Atropos, se encarga de que no cambie. O sea, si Láquesis dijo, tú te vas a subir al vuelo 215 de Aeroméxico en el año 2000 y se va a caer y te vas a morir en ese, Atropos se encarga de que te subas. Y en caso de que nosotros pensemos, ya sé, voy a burlar el destino, mi destino, y Atropos, no, ahora no me voy a subir al vuelo 200 de Aeroméxico, pues entonces Láquesis no te había asignado ese vuelo, sino que te había asignado otra muerte de otro tipo o otra enfermedad u otra situación. Conociendo todos los dioses griegos que siempre se estaban peleando y siempre estaban yendo en contra, quizás hasta de sus propias naturalezas, como que veo que son tres diosas que trabajan muy a la par, ¿no? O sea, generalmente en toda la mitología griega todos van un poco a su bola, cada uno está buscando su propio beneficio, y por lo que usted plantea, estas trabajan muy coordinadas. Sí, pues sí, digamos que sí, que están totalmente de acuerdo, ¿no? Pero lo que nos interesa es que los griegos pensaron que nuestra vida no la gobernábamos nosotros. O sea, nosotros no somos los conductores, aunque nosotros, hoy en día la psicología moderna está de acuerdo en que la conducta supone a un conductor. Y la conducción implica varios sentidos posibles. Pero originalmente no pensamos eso, sino que supusimos que una agencia superior a a nuestra voluntad, decidía por nosotros por dónde iba a discurrir nuestra vida, con quién nos íbamos a topar, qué trabajo a qué nos íbamos a dedicar y así sucesivamente. Pero bajo ese principio, perdón, pero bajo ese principio me surgirían de golpe dos circunstancias. Uno, no existiría libre albedrío, porque si ya todo está decidido qué vas a hacer. Y la segunda, regresando a ese principio que mencionaba usted de Platón, más allá de conocer el origen y su naturaleza, da igual, porque yo, si voy a cometer un crimen, de todas maneras lo iba a cometer. No es que yo quisiera cometerlo, es que las diosas, estas tres moiras, ya decidieron que yo cometiera el crimen. ¿Por qué me van a castigar por un crimen que no quise cometer? Vamos a ver, vamos a olvidarnos que ese es el origen. Hace algunos años, O.J. Simpson, ¿se acuerdan? La Bronco, y en la carretera, en la autopista, y lo persiguieron y tal. En el juicio, argumentaron sus abogados, argumentaron que, voy a inventar, pero es algo parecido, que como su padre había sido alcohólico o algo así, él estaba destinado. En el fondo, ese era el argumento. Ahora, independientemente de O.J. Simpson, esto que comenzó en la Ilíada, nosotros, en pleno siglo XX, el hombre moderno, con toda su ciencia y tecnología y todo lo demás, nosotros, hay situaciones, no digo que todas las de nuestra vida, pero sí muchas, y además ciertas situaciones características, que nos las explicamos, ¿no? Apelando a la noción de destino. Lo que pasa es que no usamos la palabra destino, decimos, ya estaba de Dios. Claro, es la misma idea. No, más total. Es que a mí me cuesta trabajo pensar en el destino. O sea, no pensar en el destino. Creer que mi vida ya tiene, utilizando el ejemplo de las moiras, que Láquesis dijo, esta va a ser la vida que va a llevar este tipo, y que algún día Atropos va a llegar con las tijeras y decir, hasta aquí. Pero lo interesante es que además, por lo que entiendo, es que Láquesis además iba moviendo este hilo conforme se le pegaba la gana para que sucediera lo que sucediera. Aparentemente, porque
Porque todos nosotros en otras situaciones tenemos la vivencia. Aquí lo que importa no es cómo nos lo explicamos, es cómo lo vivimos, cómo vivimos la situación. Algunas situaciones las vivimos como impuestas, como si se nos hubieran impuesto forzosamente, es decir, como si nosotros no hubiéramos tenido ni voz ni voto para encontrarnos en esa situación, sino que de repente nos encontramos sin saber cómo. No importa cuál sea la situación, ahora lo que nos interesa es la forma, no el contenido de la situación. En toda vida humana, todos los seres humanos, hacemos esa experiencia, principalmente en el caso del nacimiento, de la muerte, desde luego. No, digamos, en el caso de la muerte del anciano, pero sí, tal vez en el caso de la muerte del joven. Por A un veces hasta en accidente, el matrimonio. cuando hay un accidente. O, por ejemplo, el accidente. Si no hubiéramos asistido a la sesión anterior, en vez de explicarla como resultado del azar, el común de la gente lo explica como destinada o como predestinada, como diciendo, bueno, pues sí, yo no quise encontrarme, yo no procuré esa situación, sino que de repente me encontré en ella, como si ya hubiera estado, como si yo hubiera estado asignada desde mi nacimiento para mí. Ahorita me vino a la mente, porque mi mente trabaja de una manera a veces muy rara, pero nada que usted no sepa. Y me acuerdo mucho, y voy a narrarlo muy rápido, un chiste en el cual iba un tipo todos los días a la iglesia a pedirle a Dios ganarse el melate, y todos los días, fervientemente a ganarse el melate, hasta que un día se le aparece Dios y le dice, ok, nada más compra el número, ¿no? O sea, yo con muchas ganas. Ahí yo entiendo lo que sería la suerte. La suerte se puede dar si tú haces que las condiciones se den comprando el boleto, pero no puedo creer que en mi vida ya está de alguna manera predestinado o dentro de este hilo, dentro de este camino, hay un punto en el de va a ganarse el melate, ya sea porque compre el boleto, porque se lo encuentre tirado a la calle o porque de repente alguien se equivocó y se lo guardó en la bolsa. Eh, lo que pasa es que fácilmente confundimos nosotros, vamos a referirnos a nosotros y ya no hasta Grecia. Fácilmente asimilamos la suerte al destino. Es decir, aquello que nos ocurre por suerte, nos lo explicamos más fácilmente como predestinado. Ahora, sigamos adelante. A partir de Homero se da una tradición de pensamiento, porque las ideas tienen historia. O sea, nacen, se reproducen, engendran otras ideas, van por cierto camino, se olvidan, pasan siglos, se rescatan y así sucesivamente. Esta tradición de pensamiento sobre el destino, que empieza en Homero, llega por lo menos hasta el siglo XX y nos llega hasta nosotros. Cada vez que nosotros decimos, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te... Es la misma vivencia. Es la vivencia de que la situación nos estaba predestinada. Y esto es la parte importante. Muy bien. Ahora bien, existe el destino griego, somos predestinados, es decir, nuestra muerte, por ejemplo, ¿nos está predestinada desde el momento en que nacemos? No, no existe el destino griego. Pero, hay unos factores de la vida humana, de toda vida humana, que nadie elige, y que son inalterables, son inmutables, que no hay manera de cambiarlos y tenemos que vivir con ellos
toda nuestra vida. Por ejemplo, Estos factores son, por ejemplo, son de tipo biológico. Sí, desde que nacemos ya tenemos esa condición o ese padecimiento cardíaco o del tipo que sea, ¿no? De tipo, otro caso, sociales. Nosotros no elegimos ser el hijo único, ni el del medio, ni el más chico, ni el único varón, ni la única mujer, y así sucesivamente. El niño vive, al principio vive eso. Por ejemplo, llega un día a casa de los abuelos y está jugando con la tía, y la tía, por supuesto, que lo trata muy bien, y de repente se voltea el niño y le dice, oye, yo quiero que tú seas mi mamá. No, pues está difícil. Eso sí, va a estar muy difícil. Es más, es imposible. Y tienes que acostumbrarte, tienes que aceptar que hay cosas en la vida, por decirle cosas, que son así y no hay manera de cambiarlas. Y vas a vivir con eso toda tu vida. A ver, échele. no, es que ahora sí me sacude porque es cierto, o sea, por ejemplo, me voy a utilizar como ejemplo, ¿no? O sea, yo nací género masculino, no me voy a meter en las tendencias nuevas para no entrar en problemas. Nací género masculino, nací con unas predisposiciones genéticas que Claro, por supuesto. pueden o no pueden detonarse en mi vida, pero están, como fue la alopecia, por ejemplo, algo de lo que usted en su vida se puede llegar a imaginar que sea. Eso es una realidad. Y claro, mis papás fueron mis papás y no los podía cambiar, o sea, no los podía cambiar entre comillas, o sea, entre comillas me refiero, siempre iba a ser mi mamá, aunque me adoptara otra familia, porque ella fue la Claro, que me engendró. claro, claro. Y eso sí lo podría ver como que está predestinado. Sí, señor. Ahora voy yo. Espera. Lo vivimos, todo eso, todos estos factores, déjeme continuar porque son de una cantidad de tipos, por ejemplo, lingüísticos. O sea, nacimos en un hogar en el que se hablaba español, no se hablaba francés, se hablaba español y nuestra lengua materna es el español. Podemos irnos a Estados Unidos e incluso que se nos olvide el español, pero nuestra lengua materna será para toda la eternidad el español. Ahora hablamos jurídicamente. Jurídicamente, nosotros somos mexicanos. Nuestra nacionalidad es mexicana. Oiga, pero podemos naturalizarnos argentinos, perfecto, pero de nacimiento fuimos mexicanos y vamos a ser mexicanos toda la vida y así lo vamos a vivir. Continúo, históricamente. Nacimos en el siglo XX y vamos a vivir nuestra vida no en el siglo XIX, además de en México, es decir, México en el sentido de nacionalidad, Sí, sí, sí. en el siglo XX y XXI, no en tiempos de Cristo, no en el siglo de Pericles, en el siglo XX y XXI. Geográficamente, nacimos en México, los que tuvimos suerte, los que no nacieron en otra parte del mundo. ¿Qué me falta? Bueno, la cantidad de factores geográficos, históricos, lingüísticos, religiosos. Nacimos en un hogar católico, o judío, o musulmán, o lo que fuere. Y renegamos con el tiempo y nos volvimos, sí señor, pero hubimos nacido en un hogar católico. Podríamos Pero más, decir que todos estos elementos son las reglas del juego. muy bien, muy bien. O sea, uno va a jugar Monopoly y ya sabes que tienes que Muy tirar bien. de una manera, los billetes son los que son, las casitas son, pero en el momento en el que yo agarro el dado, y ahí es donde entra la suerte, ya lo que Espérame. suceda. Vamos bien, vamos bien. Miren, nada más, en las reglas del juego me gusta más el cauce. Es un cauce amplísimo, pero solo dentro de ese cauce va a discurrir nuestra vida. Ahora, ¿cómo va a discurrir? Eso va a depender principalmente de nuestra capacidad de iniciativa, que llamamos libertad, de nuestro carácter, pero siempre dentro de ese
cauce, vamos a llamarle, ¿qué le parece? Fundamental. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Porque en realidad nuestra educación primaria, por educación primaria no me refiero a la educación, digamos, La a la formal. primaria a la que fuimos, sino que aún desde el hogar la vivimos como destino. O sea, nuestra mamá llegaba y decía, ya te vas a dormir. Pero si es de día, ya te vas a dormir. ¿Por qué? Porque ya tienes sueño y te aguantas. Y hazle como quieras. Ella decidía a qué hora qué cenábamos, si cenábamos, si nos habíamos portado bien. Y así sucesivamente. ¿Y cómo vivíamos nuestra vida? La vivíamos como algo forzoso. Bueno, muy bien. Pero Adelante, aquí adelante. ya se están. Me gustó el ejemplo que puso de cauce y me vuelvo me voy a Cloto. Cloto es la que presenta ese cauce. Exactamente. Muy bien. Para que vea que sí le estoy haciendo caso, Chihuahua. Ok, estamos en ese cauce. Y el ejemplo que daba ahorita usted, llega la mamá, dice, te vas a dormir porque son las 8 de la noche y cuando existía el horario de verano decías, oye, pero es que todavía es de día. O sea, ¿cómo voy a ir a dormir si es de día? Te vas a dormir. Y utilizaba un argumento filosófico que seguramente usted lo analizó en la carrera y en el doctorado de, porque soy tu madre. O sea, que esa es la contundencia total. Entonces ahí la libertad de mi madre está afectando mi cauce, está Claro. afectando el por dónde se estaba discurriendo mi vida. Entonces, lo que estaba predestinado para mí no es que siga predestinado, sino que se está manipulando. No se me ponga espérame tantito. Pero eso no es lo malo. Lo malo, no lo malo. Además, quedamos sembrados, la imagen de la semilla y sembrado, etcétera, es bastante, es pertinente. Quedamos sembrados en un momento histórico específico de nuestro país. Ya ve, cuidado, un momento, espera. Pero ese no lo escogimos. El hecho es que había unos antecedentes que nosotros no intervinimos, no tuvimos ninguna injerencia en esos antecedentes, es decir, la revolución y los insurgentes y la independencia y todo lo que no pudimos cambiar, aunque de cara al futuro sí, pero tuvimos que, igualmente que tuvimos que aceptar que esa era nuestra tía y no nuestra mamá. Esa es la historia de nuestro país. Y con esa historia tenemos que jugar la partida. ¿Se da cuenta? ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, todos estos factores los vivimos como algo que no se ha elegido, que no hemos elegido y que no podemos cambiar. Pretendemos cambiarlo porque la raza, por ejemplo, es destino. O sea, nacimos con esa raza y somos de raza amarilla o de raza negra, pero tenemos esa raza. Y aunque nos pintemos de blanco o encontremos tecnológicamente la manera de blanquearnos, Como Michael vamos a Jackson. vamos a seguir siendo de raza negra. No nos vamos a ver de raza negra, pero es lo mismo que la nacionalidad, ¿se da cuenta? Que no Pero, la nacionalidad, que la naturalización. sí, porque uno nació mexicano y se puede naturalizar lo que se le pegue la gana, pero sigue siendo de alguna manera, siempre será mexicano de nacimiento, no, no hay manera Mexicanos de de evitarlo. nacimiento. Ahora, No hay man. todos estos elementos, me gusta mucho sobre todo lo que Factores. dice, o factores, me gusta mucho sobre todo el histórico, ¿no? Estamos hablando del México precolombino, el colonial, el insurgente, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y los niños que están naciendo ahorita dentro de esos factores tienen lo que decidieron 30 millones de seres humanos hace unos años, ¿no? Ese es parte de sus factores, de lo que van a vivir ellos. Ahora, Con lo que tienen que vivir con lo ellos. que tienen que vivir. Mucho cuidado. Pero digamos que esas, pongo otro ejemplo, esas son las piezas que me dan del Lego. Si me dieron piezas rojas,
pues no voy a poder hacer una montaña nevada porque son piezas rojas. Podría hacer una pared de ladrillo, pero no puedo hacer otra cosa. Ahora, pero puedo hacer una pared de ladrillo, pero puedo hacer una estatua, pero puedo hacer un caballo, pero puedo hacer un coche. O sea, hay un momento en que ya esos factores ya no van a, o sea, sí van a, de alguna manera, a limitarme, pero yo ya tengo el control. Me van a limitar y al mismo tiempo me van a abrir posibilidades. ¿Se dio cuenta? Esta movida es fundamental. Pero hay pueblos y hay individuos que se la pasan quejándose y volteando hacia atrás y Sí, diciendo, es que hace 200 años nos conquistaron. sí, hay un individuo que lo hace. No, todos los individuos lo hacemos. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces, en vez de tener esta disposición, la que usted acaba de esbozar, de decir, muy bien, con esto tengo que contar forzosamente. Pero lo importante es, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? En vez de eso, o sea, a ver, ándele, O sea, a ver. es que ahorita, justo con el ejemplo que está poniendo, me imagino al niño, o que fuimos todos alguna vez cuando llegábamos a la tiendita con las monedas que nos había dado nuestra mamá y decíamos, ¿para qué me alcanza? Claro. O sea, ¿qué puedo? Ahora, quizás en la tiendita el tendero agarraba y decía, pues mira, te alcanza para esto, y la decisión la tomaba el tendero. Aquí el chiste es decir, bueno, ya sé que tengo estas monedas y yo voy a ver qué hago con ellas. Pero ya en el momento en que tengo las monedas y yo decido qué hacer con ellas, lo que suceda a futuro ya no es destino, es libertad. Exactamente. Pero una libertad que elabora el destino. Aguánteme un poquitito nada más. Los individuos tenemos destino y a estos factores debemos llamarles destino porque los vivimos como forzosos, impuestos e inalterables. Y atropos era la inmutable. Entonces, en otras palabras, los griegos no estaban tan descaminados. Nadie está tan descaminado. Algo de verdad tiene que haber. Pero ahora mire la siguiente movida. Es muy importante nuestro destino. El destino, es decir, si quiere usted, vamos a utilizar la metáfora del dominó, porque el dominó es la mejor metáfora de la vida humana. La vida humana está gobernada por 3 tipos de factores. El azar, la suerte, el destino, ya sabemos cuáles son el factor destino, y el carácter. Principalmente cómo nos va en la vida depende de nuestro carácter. Pero vamos a ver una mano de dominó. Las fichas que jalamos las vivimos como destino. ¿Por qué? Porque fueron las que nos tocaron y con esas vamos a tener que jugar la mano. No podemos cambiarle. Esto de que te cambias, no me vengas. No, o sea, eso es visión. Pero a partir de eso, y es posible, si salen 7, lo siento mucho, son 7 mulas, pero se puede ganar la partida con esas 7 mulas. Pero después comienzan las decisiones. Pero esas decisiones se complican. Mis decisiones con las decisiones de los 3, no solamente con las decisiones de mi compañero, sino con las decisiones de los 3. ¿De acuerdo? Totalmente. Fíjese la pregunta que vamos a hacer. ¿Quién gana la partida? Aguanta un poquito. ¿Quién gana la partida? ¿Por qué no gana la partida? No, mejor no nos vamos por ahí. ¿Gana la partida el que jala las mejores fichas? No. ¿Necesariamente? No, por supuesto que no. Puede tener mucho mejor juego, pero si no sabe jugarlas, va a perder. Aunque el otro tenga aparentemente mejor juego. Mire, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en la parábola de los talentos. Ok.
Recordamos la parábola de los talentos, o Sí. sea, a uno le dio 1, bueno, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a uno solo le dio 1. Lo que pasa es que al que le dio 1 fue y lo enterró. Entonces, cuando regresó el Señor, le dijo, mira, aquí está el que me diste. No, pero de eso no se trata. O sea, no puedes, no podemos, vamos a ahora hablar éticamente. Todos recibimos algunas capacidades, facultades, talentos, como queramos. Hoy en día les llaman los pedagogos competencias, como queramos llamarles. No hay nadie tan dejado de la mano de Dios que no haya recibido ni una facultad humana. Entonces, no hay moralmente, éticamente, es injustificable que no desarrollemos esa capacidad, porque además es social, no es nada más mía. Y no es nada más mía porque tú no la recibiste, pero por aquí nos estamos yendo por otro lado. A ver, En el ejemplo, me gustó mucho el ejemplo del dominó porque creo que aparte es muy fácil para la gente, sobre todo que nos esté escuchando esto, volverlo tangible. O sea, va a recibir 7 fichas. 7 fichas y podríamos a cada una de los números del dominó, podríamos decir que es uno de estos factores de los que usted habló. Las blancas puede ser la familia, el uno la raza, los dos, lo que sea. social, Y biológico, esas 7, genético. todos. Esas 7 fichas son las que tengo y no tengo más. No tengo la posibilidad, como dice usted, de, oye, préstame 2 que tienes tú y yo juego con... No, No. Y no. tampoco puedo decir, oye, esta no la quiero, porque esa es tuya. Te guste o no te guste, es tu ficha. Ahora, vamos a suponer, déjeme poner el ejemplo, déjeme forzarlo nada más tantito, que nosotros tenemos la mula de 6. Entonces Okay. nosotros empezamos, ¿no? O sea, esa Sí. mula de 6 puede ser cualquier circunstancia. Sí. Pero los siguientes 3 compañeros van a alterar lo que sucede con esa mula de 6. Puede ser que quede 6 de un lado y crezca hacia un lado, puede ser que se tape el crecer de los 6, lo que sea. Yeah. Y con las fichas que sigo teniendo, tengo que empezar a forjar mi juego. No me quiero meter en la estrategia del dominó de si pienso en el compañero, eso no lo voy a analizar ahorita. Voy a Eso no pensar lo... en el egoísmo de tengo que forjar mi juego. Ok. Entonces, y ahorita usted lo decía, está el azar, porque las fichas son azar. Sí, no, no, las fichas son destino, Y el azar, porque entonces, ¿qué sería el azar está en la complicación de mi decisión con la decisión de los demás. Pero okay? espérame, vamos a la parte más importante del destino. Ya está claro, los individuos tenemos destino. Sí estábamos predestinados, usted y yo estábamos predestinados a ser mexicanos de nacimiento, a hablar la lengua castellana y así sucesivamente. Algunos factores más bien biológicos, perdón, no fisiológicos, factores biológicos los desconocemos, pero nacimos con esa condición. Y lo que pasa es que no se ha manifestado, porque se manifiesta en el organismo hasta los 70 años. Ahora, bueno, muy bien. Pero lo importante es que los pueblos tienen destino. Aguánteme tantito. No, bueno, eso Por está más ejemplo, complicado. no, es muy sencillo, mire. ¿Por qué les llamamos naciones? La palabra nación deriva de naturaleza. La parte, porque el pueblo es una realidad espiritual, no natural. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿No? Pero tiene una base natural, es decir, el pueblo es nación porque tiene una geografía, es más, tiene una hidrología, tiene una orografía. ¿Vamos bien? totalmente. Totalmente. Y entonces, así como el individuo tiene nacionalidad, el Estado es nación. Aguánteme, deje que penetre un poquito la idea. El Estado es nación porque tiene un principio natural. Y entonces, en algunos casos, ese principio tiene una cantidad de agua. Tabasco tiene más agua Tabasco que Dinamarca o que lo que sea. Claro. O bien el Everest o los Andes están para allá, están por allá, o bien hay quien tiene desierto.
Ahora bien, cuando el pueblo, ahora me refiero al pueblo, a la gente, considera que el factor determinante son estos que denominamos destino, entonces se equivoca, porque lo importante de este país no es que tengamos plata y además tengamos carne de Faunas, res y fauna y flora. biodiversidad y tengamos en el Mar de Cortés tengamos una cantidad, o que tengamos el Pacífico y el Caribe y el Golfo y una cantidad de O un litorales volcán activo. o un volcán activo. Bueno, vamos a hablar del Popo, déjeme hacer esta pequeña digresión. Este destino del pueblo no es una idea mía, es de Rousseau, por supuesto, Qué raro. influye en el carácter de la gente. Es decir, el hecho de que el Popo esté humeando desde tiempo inmemorial, y no les crea, va a seguir humeando y no va a ser erupción. Lo bueno es que está humeando. Claro, así no se sella. Bueno, malo que no. Pero bueno, el hecho de que lo podamos ver desde la Ciudad de México, bueno, antes sí se veía porque no había smog, pero que lo podamos ver influye en nuestro carácter. Es decir, el destino del pueblo, o sea, su principio natural, vamos bien, su principio natural, que es múltiple, influye en el carácter del pueblo. Es decir, porque los mexicanos tenemos todo. Dígame lo que quiera. Puede ser la Lo que sea. variedad de pescados que pudiéramos comer, desde trucha de aquí De la de Marquesa. Toluca, de la Marquesa, hasta, bueno, ¿no? Hasta abulón en las costas o Ajá, mariscos, lo que sea, ok. claro. Pero hay países que en invierno la temperatura baja a, no le voy a exagerar, baja a 20 a menos 20 en invierno. Nosotros en la Ciudad de México ni estaciones tenemos. Eso forzosamente influye en el carácter del pueblo, exactamente igual que el hijo único. Voy a decir una tontería porque no pasa, voy a generalizar y esto no sucede con todos los hijos únicos, que el hijo único al que le dieron todo, le dan todo, no sabe qué es ponerse ropa de segunda mano, porque no la heredó de su hermano, porque no tiene hermano, y entonces se cree que lo merece todo, ¿no? Y se cree que por su linda cara y etcétera. Bueno, pues los países, si, yo he visto, por ejemplo, no sé si en YouTube, donde sea, ¿no? En todos los países, en el norte donde hace frío, es donde se desarrolla la industria y en el sur donde está calentito. No hacen nada. No es cierto lo que estoy diciendo, por supuesto, Está muy pero cerca de la realidad. se parece A mucho a ver, la realidad. lo podemos ver en el país. Si nos vamos al norte del país, donde en las épocas de invierno hace más frío, estamos hablando de Monterrey, de Chihuahua, de Coahuila, todos estos estados, vemos un desarrollo industrial que no existe, por ejemplo, en Veracruz ni en En Mérida. Guerrero, ¿Qué Veracruz. diablos van a ponerse a meter en una fábrica dentro de Mérida? O sea, no hay un ser humano capaz de aguantar eso. Es normal. Y por lo que usted está diciendo, estas condiciones, en este ejemplo, climáticas, son parte de estos factores del destino del pueblo. El clima, no lo hemos mencionado, es parte del destino del pueblo. El clima, simplemente, ¿no? No es casual, pues, que los países más desarrollados tengan las mayores escaseces, o no sé si quiero decir escasez, pero me entienden la idea, Sí, por ¿no? O ejemplo, sea, no tienen la cantidad, a lo mejor, voy a inventar un vegetal, un trigo, porque lo tienen que importar, pero para suplirlo, lo suplen o sea, con fábricas, con tecnología para poder comprar el trigo que no, no, necesita. no, lo suplen con ingenio. Con ingenio, claro. ¿Se da cuenta?
Porque hay que resolver el problema, porque si no resolvemos el problema nos morimos de frío. Es así de sencillo, o no comemos, ¿no? Entonces, parte de de la historia del pueblo y específicamente de la historia de nuestro país, uno de los factores, no el determinante, pero sí un factor que ha influido en la historia del pueblo, de la misma manera que en la historia personal, es para distinguir entre el pueblo y el individuo. ¿Qué le parece si le llamamos destino en el caso del individuo y la necesidad simplemente para distinguir? Claro. Aunque son el mismo tipo de factores. La diferencia es el número de individuos, ¿no? O sea, en el caso personal somos solo nosotros y en el otro es una comunidad extensa que puede Exactamente. variar dependiendo. Ahorita me recordaba el libro del País de las Sombras Largas. Claro, claro, muy bien. Cuando abandonan a los abuelos en estas excursiones que hacen los esquimales, no por un acto de crueldad, sino por un acto de supervivencia. Las circunstancias, los factores hacen que se tomen decisiones que podríamos en otra cultura no entender, pero que para ellos es normal. El destino de esos pueblos está marcado de que cuando llegas a cierta edad, si no puedes andar al ritmo de la expedición, hasta ahí llegaste. Claro. Pero ahora viene la pregunta. Ahora yo le hago una pregunta. Ya entendimos muy bien cuáles son los factores que influyen en el curso histórico de nuestro país. Si usted fuera presidente de México, vamos antes. Si usted fuera secretario de Educación, y usted pudiera decidir qué educación van a recibir los niños mexicanos. Entendemos que, claro, no es lo mismo el niño mexicano de Monterrey o de Nuevo León, pero más al norte de Nuevo León, que el niño mexicano de Quintana Roo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pero tenemos que educarlo. ¿Qué educación le daría a usted a estos niños mexicanos? Evidentemente no puede ser la misma que los daneses, porque los daneses, para empezar, tienen otro clima. De salida. Simplemente tienen otro clima. Además de que son europeos, no son americanos, y así sucesivamente. Otra alimentación, otro todo. Es que es bien interesante la pregunta porque uno siempre critica como de, no, es que se debería de hacer así, pero ya si nos ponemos a pensar que no es lo mismo educar al de Tijuana que al de Quintana Roo, ya empieza el rabo de la puerca a torcerse, ¿no? Lo ideal sería adaptar la educación a cada una de las circunstancias. Sí, o sea, no la educación, a lo mejor el ambiente para educar, y lo que sí se puede hacer es tener un plan que vaya acorde a nuestra historia y a lo que pretendemos de futuro. O sea, yo no puedo educar a un holandés en base a una cultura como ha sido la mexicana, porque ellos no tienen el bagaje cultural. No voy a ponerle calificativos de ningún tipo. No, son totalmente diferentes. Y el ejemplo es el arte. Si nosotros vemos el arte expresionista europeo, no podemos entender a lo mejor un arte como el de Frida Kahlo, porque también va en base a todas las circunstancias. Yo tengo que hacerle entender a los niños ese arte, esas diferencias, pero en base a lo que puedan entender y vivir. Permítame llevarlo por otro lado. Es muy importante, muy interesante esta reflexión que usted nos está haciendo. Pero yo quiero ser más concreto. ¿Qué tan importante va a ser el estudio, el conocimiento de la historia de México para los niños mexicanos?
en su proyecto educativo nacional. Aguántame tantito. ¿Qué tan importante va a ser la conquista? Ya va viendo por dónde quiero ir. Déjeme seguir yo. Y más que la conquista, otra vez la historia en el sentido del pasado. ¿Qué tan importante va a ser el futuro? El futuro. Y usted me dice, pero es que el futuro no existe. Claro, pero en esta educación vamos a convencerlos de que ellos, con estos elementos, porque son simplemente elementos, son, perdón, más que elementos, recursos. Son recursos. ¿Qué tan importante en su educación van a ser los recursos naturales? ¿Qué tan importante van a ser los recursos, llamémosle correctamente, humanos? Okay. Recursos humanos, ¿no? Porque desde luego que entre los recursos naturales, por más que algún pueblo sea muy rico en estos recursos, el mayor recurso son las personas. Alguien tiene que pescar el pez. Eso es una realidad. Entonces, ya se ve que no solamente la educación, la política es una cuestión por lo menos problemática, ¿no? Porque ya vemos que tiene que ser, déjeme ir introduciendo algunas categorías, situada, porque no hay ningún otro país situacional, ningún otro país que tenga las características, no son características, los factores naturales que tiene nuestro país. ¿Cierto? Ningún otro. Habrá algunos seguramente que se parezca y que tenga al norte, tenga desierto, que luego tenga varios mares y hasta océano, y que tenga plata y que además tenga papaya, perdón por lo de papaya, pero usted me entiende. O sea, imagínense los españoles llegando a Veracruz y viendo que las papayas y los mangos, ¿se imaginan los mangos? Se caen. O sea, ni siquiera hay que estirar la mano. No, lo recoge uno del suelo. Y déjese eso, yo creo que más que eso, la pesca. O sea, usted va a cualquier parte, a cualquier playa, y hay gente en la playa pescando. ¿Sí? O sea, ni siquiera tiene que embarcarse e introducirse en alta mar para ver si encuentra. Hay una, hablando de eso, y perdón el desvarío, pero hay una historia muy interesante, cómo surge la zona de Puerto Nuevo en Baja California, que era un lugar a donde llegaban los surf, los que practicaban surf, gringos, cuando la frontera nada más era simbólica, y surfeaban todo el día y cuando querían comer, se acercaban con la gente que está ahí, los pescadores decían, pues mira, tenemos esto que nos sobró y les daban unas que eran, pues les sobraban unas langostas, arroz y frijoles, que hoy es la comida así típica, pero es eso, o sea, era tan vasta la comida y tan variada la pesca que las langostas eran lo que sobraba por las características del país, ¿no? A mí todavía me tocó hace muchísimos años, pero en Cancún, que no existía, ni siquiera existía Cancún, fue en Tulum. Y llegamos a un restaurante y ordenamos y se metió el tipo a pescarlo al mar, lo que pedimos y lo sacó. Así, es increíble. Pero ya hay varios lugares, yo creo que todavía eso debe existir en alguna Seguro. parte del En la país. Marquesa uno va y pesca su trucha. Entonces, déjeme todavía continuar una vuelta de tuerca Una más. Una más. Entonces, podemos confundirnos
y suponer que la riqueza del país consiste en sus, vamos a hablar ya en términos más coloquiales, en sus recursos naturales. Pero esto es una confusión, esto es una falacia. Lo malo no es que sea una falacia, es el daño que produce. Lo que produce es que entonces, en vez de despertar el ingenio y decir, a ver, ahí está el problema y es urgente que lo resolvamos. Y vamos, pues tal vez dos cabezas piensan más que una, entonces vamos a reunirnos, vamos a dialogar el asunto y vamos a ver si se nos ocurre la mejor solución entre todos y así. Y entonces no tendríamos que recurrir al trabajo en equipo y todo lo que hoy en día inventan los pedagogos principalmente. O bien, el peligro es que la palabra es conformismo. De tarea, ahora, a partir de mañana, vamos a vamos a fijarnos muy bien, principalmente en el noticiero, pero en general en la tele. O si quiere en su WhatsApp, en donde quiera. Y vamos a identificar que estos mexicanos, yo el primero, nos conformamos con una bicoca. Sí, sí, sí. Poniendo el ejemplo de la televisión, estoy totalmente de acuerdo. Nos conformamos con que esté prendida. O sea, no, a ver, es un hecho que hay gente que se despierta y prende la televisión como compañía y asimila porque acaba escuchando y recibiendo el contenido y le vale gorro lo que haya. Y luego utiliza la gente el pretexto de es que es lo que está en la tele porque llegué cansado del trabajo y es lo que había. Y ya lo decía Groucho Marx, ¿no? Que la televisión es el gran promotor de la cultura, porque él la aprendía, veía lo que había, la pagaba y se iba a leer un libro. Pero eso ya es decisión de las personas, no del medio per se. Pero aquí sigue surgiendo algo muy interesante. Ahora sí que utilizando este ejemplo del conformismo. Y me regreso al individuo, porque al final el pueblo está conformado por una suma de individuos. Que lo ideal sería que trabajaran por un bien común, como a lo mejor lo hicieron al principio de los tiempos. Pero hoy no es así. No nos engañemos. O sea, la OMS dijo que ya no existía pandemia y todo lo que hacíamos para cuidarnos ya no ve a alguien que todo el tiempo traiga un gel en la mano. Bueno, lo único que yo no entiendo por qué los restaurantes siguen poniendo la carta en el QR, ¿no? Es de, ya vuelve a dar impresa, pero bueno. El conformismo del individuo es contagioso. O sea, yo ya estoy conforme con mi circunstancia, lo hago extensivo y por eso pasa lo que pasa. Sí, mire, por ejemplo, los empresarios en todas partes del mundo pueden tener todos los defectos que usted quiera, pero no son conformistas. Para emprender algo, y lo más importante del empresario no es la incubadora de negocios, no es la asesoría jurídica, no es el capital semilla, no es nada de eso. Es la inconformidad, que no se siente a gusto con el statu quo, con las cosas como están. Y entonces tiene la visión, y está muy bien que usen estas categorías de visión, misión, etcétera. Tiene la visión de cómo serían las cosas de otra manera. Y no solamente tiene la visión, sino que pone manos a la obra y se pone a trabajar. En cambio, solamente una aclaración. Así como el individuo, cada uno de nosotros, tenemos carácter, el pueblo tiene carácter. El pueblo, como pueblo, los mexicanos como mexicanos, tenemos carácter. Y hay algunos rasgos, nadie tiene un solo carácter. No existe un solo carácter. Lo que existe es que hay ciertos rasgos
más marcados de algunos caracteres, ¿no? Entonces, yo le pregunto, si usted fuera psicólogo y tuviera que diagnosticar, invénteme, no me invente, dígame lo que se le ocurra, no puede estar tan equivocado, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos más salientes del carácter del mexicano? Espérame, vamos a hacer otra vez, vamos a recurrir a la metáfora del dominó. Ok. Si yo jalo mis fichas, las levanto y mi actitud, mi disposición, nada más porque me salieron 4 mulas, es la de, no, ya perdimos. Esto está perdido. Pero si no has empezado a jugar. Además, ¿quién te dijo que está perdido? En primer lugar, no sabes jugar dominó porque no hay 4 juegos en la mesa. Hay 2 juegos, el nuestro y el de ellos. Por tanto, si tú tienes 4 mulas, falta contar, el compañero tiene 7 fichas también. Tenemos 14 fichas. Y además ellos también tienen 14 fichas. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la actitud? La parte más importante de la psicología humana son las actitudes, con C, actitudes. Yo diría que la actitud en este caso es, por ejemplo, hablando del el pueblo, es, El por pueblo. ejemplo, no, el conformismo, yo creo que todos los seres humanos, de alguna forma o no, somos conformistas con algo. Hay un momento en que llegamos a un lugar en donde estamos cómodos. Hay quienes luchan para algunas cosas y hay otros que no. Pero, por ejemplo, yo diría que el pueblo mexicano como cultura, por ejemplo, es alguien que siempre le está echando la culpa a lo que pasó antes. O sea, el mejor ejemplo lo tenemos ahorita en Palacio, es porque Cortés se le ocurrió conquistar a los conquistadores, porque hay que recordar que los aztecas se encargaron de conquistar a todos los que estaban en el Valle de México antes. Él es el que tiene la culpa y luego la culpa también la tiene Calderón. La culpa no es mía. O sea, yo creo que eso es una de las idiosincrasias, no sé si del ser humano per se o en particular, pero siempre es la culpa es del de atrás. Yo vengo a corregir lo que hizo el de atrás y si no pude, es porque lo que hizo el de atrás estuvo muy mal. Exactamente. Es decir, vive volteando para atrás. ¿No? Ahorita que decía el ejemplo, perdón, de que hablaba del destino de los pueblos, me pongo a pensar en algo que la gente le critica mucho a los gringos, pero ellos educan a su gente con la creencia de que su destino es salvar al mundo y toda su cultura está hecha en función a eso. Por ejemplo, la música de las películas gringas es triunfalista. Toda la música de las películas es triunfalista. Si es fea estéticamente, eso es otra cosa. Ellos no se dan por vencidos. Vamos a ver, no importa si es Yogi Berra o si el último minuto tiene 60 segundos, pero hay muchos casos en los deportes especialmente, en los deportes en Estados Unidos, en donde estaba perdida la partida, el partido o lo que fuera, y lo ganó. Y lo ganó porque no se dio por vencido. En cambio, hay otros... Perdón, y dentro de su cultura es, lo gané porque no me di por vencido, porque soy norteamericano. Porque soy mejor que tú. Sí, pero además porque está en mis genes, o sea, porque la cultura que ellos tienen y la educación que han tenido, y así como dice usted la música, por ejemplo, John Williams es el experto en hacer marchas triunfales, o sea, sí, claro. Es una realidad. Pero si uno lee los discursos, los grandes discursos de presidentes de Estados Unidos, o el mismo discurso de Martin Luther King, aquel de Yo tengo un sueño, claro. Es en el de yo soy lo mejor porque soy norteamericano, soy estadounidense, bueno, ellos dicen americano, pero es lo de menos, y soy el que viene a arreglar al mundo. No vengo a arreglar nada más a mi país. Por eso en las películas, cuando hay las invasiones extraterrestres, llegan a Estados Unidos y ellos salvan al mundo, porque están hechos para algo más, no nada más para lo elemental. Aquí lo voy a interrumpir. Primero, una tarea. Esta es obligatoria, ¿eh? Hay una marcha de Aaron Copland, que se llama Marcha del Hombre Común.
Marcha del hombre común. No, no marcha, sino... sí, Marcha del hombre común. Es maravillosa. Aquí lo que me importa es que Aaron es Copland. Aaron Copland. Del hombre común. Y va a ver usted que no, se llama fanfarria del hombre común, disculpe. Fanfarria del hombre común. Y bueno, es de un triunfalismo, pero lo que me importa es que es del hombre común, no es del hombre excepcional. Primero, y lo segundo ya se me olvidó por andar diciendo esto. Pero me voy a acordar. Pero es interesante porque ahorita decía cómo somos como mexicanos en este tipo de cosas, ¿no? Puse el ejemplo de los gringos, pero si nos vamos, por ejemplo, con los ingleses o los franceses, sobre Ya todo... me acordé, ahora lo interrumpo, ya me acordé. Ok, venga de dice ahí. Shakespeare, lo dice Shakespeare, ¿dónde lo dice? Ahora me voy a acordar. Dice Hamlet, es Hamlet. De repente dice Hamlet, el mundo está, estoy citando textual, el mundo está desquiciado. Qué monserga que haya tenido que nacer yo para arreglarlo. Será lo que sea, pero Hamlet vino a componer el mundo porque está desquiciado. ¿Se imagina qué disposición, qué actitud? Bueno, pues ¿por qué? ¿Cómo se explica que los norteamericanos hasta hace pocos años en fútbol, soccer, eran malísimos, eran unas maletas? Hoy en día, en los mundiales, pues todavía no ganan el primer mundial, estoy de acuerdo, pero Aún. ya tienen, ¿perdón? Aún. Todavía, Pero, a ver, pero... es que el ejemplo que está poniendo, perdón que lo interrumpa, es el mejor y es por lo cual yo desprecio a la selección mexicana. Los gringos van a ganar el mundial aunque no lo ganen. Los mexicanos van a ver si llegan al quinto juego. Yo siempre me he preguntado y cuando lleguen al quinto juego van a decir, ya cumplimos, nos vamos de regreso. Claro. O sea, su mentalidad es hasta el quinto juego. Y esa mentalidad la tenemos en todas las situaciones vitales, en todas las situaciones de la vida. Porque sería muy extraño que la tuviéramos nada más en el caso de los deportes. Es más, tan solo en el caso específico del fútbol. Pero en el béis no. O bien en el arte, no. Las nadadoras que fueron ahora a Egipto a triunfar a base de pantalones. Es decir, no a base de la alimentación, no a base de la estatura, no a base de factores, digamos, de tipo biológico, sino a base de carácter, o como debemos decir correctamente en una psicología, no atendiendo a lo que nos cayó del cielo y que por tanto no tiene mérito. Mire qué disposición de ánimo, o sea, qué actitud, la del que pretende que tiene mérito. Ahora vamos a hablar ya un poco más en serio. Tiene mérito por su destino, es decir, porque es blanco y no es negro, porque de esto se trata. El destino, lo importante del destino es esto. O bien porque es varón y no mujer. ¿Y quiere que le siga? No, pero eso no tiene mérito. Lo que importa desde la parábola de los talentos no es qué recibimos y cuánto nos dieron, sino lo que hicimos con eso que nos dieron. Pero es que de lo que estoy sacando medio de conclusión, no por terminar, pero lo que estoy empezando a elucubrar es cuando hablamos del destino de manera coloquial, hablamos del lugar a donde vamos. Como se habla, como cuando dices tu destino es Cancún, ¿no? O sea, vas de viaje a Cancún, tu destino es Cancún. El avión. Ese es el término que se le da al destino. Mi vida tiene un camino trazado y vas a llegar a él, pase lo que pase, que era como lo definían los griegos. Exactamente. Y en realidad, lo que estoy entendiendo ahorita es, y vuelvo a utilizar el ejemplo de las fichas del dominó, es el destino no es a dónde vas. El destino es las fichas que te tocaron
para que tú, con tu carácter, definas a dónde vas. Es el punto de partida. Ajá, ¿Correctamente entendido? Es que es eso, el es lo punto de curioso. partida. El destino no es el punto final, es donde arrancas. No es el punto de llegada, es el punto de partida. Diría Machado que no hay camino, se hace camino al andar. Sí. Pero más que punto de partida, no, y como punto de partida es ambiguo porque al mismo tiempo que limita, porque no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Y además, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. A principios del año pasado nos demostraron que esa frase de que no hay mal que dure 100 años es mentira, porque Echeverría duró más de 100. No. Pero entiendo hacia dónde se refiere. Pero sí es, sí no es la meta, el destino. No es la meta. No es la meta. Pero vuelvo a lo mismo. Entonces, por un lado limita. O sea, hay cosas que los varones nunca, hay experiencias que los varones nunca vamos a tener. Nunca vamos a saber qué se siente estar embarazada. Por más que le preguntemos, digo, bueno, es como que tener cólico. Bueno, más o menos, pero no es lo mismo. Y correspondientemente, las mujeres hay experiencias que nunca van a tener, sí. Pero, además de limitar, abre posibilidades. Exactamente igual que esas fichas específicas del dominó, esas 7 fichas, abren más de una posibilidad, por lo menos 2 posibilidades, por lo menos 2 caminos. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente, porque el ejemplo que daba es, el hecho de yo haber nacido hombre me limita de que nunca voy a saber lo que es un embarazo, pero me abre todas las posibilidades que el hecho de ser hombre me da. Las que sean. O sea, por ser hombre, por decir una vulgaridad, puedo hacer pipí de pie cómodamente. Esa ya es una... Déjeme cambiar un poco el ejemplo para no ser tan escatológico y tan un poquito más importante. El hecho de haber nacido negro, Martin Luther King, y haber vivido en los años 50 en Estados Unidos, etcétera, lo limitó. Bueno, ¿para qué le cuento? No se podía subir a un camión de la ruta 100, pues, o sea, no se podía subir. Hasta que Rosa Parks decidió que no fuera así. Y si ha sido mujer antes de ella, no hubiera podido ir a la universidad. Pero le abrió la posibilidad, vamos ahora a pensar en las mujeres negras, ya sé que hoy políticamente no se puede decir negro, pero... En este programa se puede porque es lo normal. Porque sí, muy bien. Le dio la posibilidad de abrir el camino para que las mujeres negras en el futuro pudieran acudir a la universidad. Y eso solamente, esa posibilidad, aquí la palabra clave es posibilidad, el destino es limitación y es posibilidad. Esa posibilidad solo la pudo tener una mujer negra norteamericana de los 50 y así sucesivamente. ¿Vamos bien? Totalmente. Entonces, el problema de este país, ya sé que me estoy poniendo melodramático, pero a esto vinimos. No vinimos a hablar del destino. Mira, ¿qué importan los griegos? Lo que pasa es que si no hubiéramos empezado por ahí, nunca habríamos entendido esto. Totalmente. Lo más importante es lo que podemos hacer los mexicanos en esta situación histórica específica. Con este pasado no lo cambia. Bueno, dicen los teólogos que el pasado no lo pueden ni cambiar, ni Dios lo puede cambiar. Con esta historia. Sí, sin haberlo preparado, antes de que entrara usted al aire, en la introducción que di cuando saludé a la gente era, los invitaba, sin hacer ningún tipo de proselitismo, invitaba a todos aquellos que vivieran en Coahuila o en el Estado de México a votar el domingo. Claro, claro. Por quien quisieran.
si me preguntan, yo puedo dar mi opinión, pero que salgan a votar. Y curiosamente, sin haberlo preparado, estamos llegando a ese punto. O sea, las circunstancias y los factores ahí están, la historia ahí está. El que salga la gente a votar el domingo ya es lo importante, digamos, ya es el que tú tomes la decisión, tienes el carácter para hacerlo, ¿no? Claro, pero yo venía ahora del claustro, ¿no? Venía y me tardo en llegar hasta su casa del claustro y venía oyendo, por supuesto, que las noticias, cosa que no se debe hacer, pero venía oyendo, y yo no escuché este discurso, sino que el discurso, ya se imagina usted el discurso que escuché y le cambié a varias estaciones, pero el discurso es muy sencillo. Para la herramienta, el recurso, no es herramienta, el recurso de que dispone el hombre disponemos los hombres de la calle, en el buen sentido de la palabra, los hombres de la calle, de a pie, para cambiar el rumbo de este país es el domingo. Claro. Bueno, en este estado, o sea, es que yo estoy aquí. Ir a votar. Totalmente. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Porque lo que pasa es que lo conozco. Vamos a quejarnos. Antes del domingo, vamos a quejarnos porque, ¿sabe qué decía? Decía Séneca, qué locura anticipar la desgracia. Que es de locos anticipar la desgracia. Vivir anticipando la desgracia. Es también una de las características de este pueblo. Se lo voy a decir con unos versos de Sor Juana. Especular las desdichas y anticipar los presagios solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo. Solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo, porque como el mal empieza antes de que llegue, pues entonces va a ser más grandote. Pero bueno, entonces, y después de que ya no votemos, porque me dijeron estadísticas, ¿eh? Y dijeron, sí, en este momento, esta mujer, la del PAN, ni siquiera salió, se encerró, y después de las elecciones nos vamos a seguir quejando. Totalmente. Es interesante poner el ejemplo ahorita de las elecciones. Tenemos un amigo en común, Jacobo, que vive en Barcelona, y acaban de ser elecciones en España. Sí, claro. Él está ya nacionalizado. Él es mexicano, pero hizo esa nacionalización española, como platicamos hace rato. Y le pregunté, bueno, ya estás viviendo allá, ya tienes la nacionalidad, tienes la obligación moral de votar. ¿Por quién vas a votar? Y dijo, la verdad, no conozco mucho de la política todavía del país, voy a preguntarle a la gente con la que me llevo. Y hoy que hablé con él, precisamente me decía, fue muy interesante, la gente, a diferencia de México, la mayoría me dijo, no, bueno, es una decisión muy personal, analízala, revisa las distintas propuestas, en serio aprovecha este tiempo para pensar qué decisión vas a tomar y seguro vas a tomar la que creas que es la mejor para ti. Y le dije, aquí seguramente te hubieran dicho, vota por este o más bien no votes por este, ¿no? O sea, eso habla también de las idiosincrasias de los pueblos, de cómo se enfrentan al mismo proceso, porque curiosamente ahí también era un proceso, vamos a llamarle, aunque no manejan estados como tal, pero el equivalente a estados. Lo que más rescato, y me encanta hacerlo porque es una especie como de secuela, ¿va? Cómo el azar se junta con el factor destino, o más bien, se aprovecha el azar del destino para que el individuo haga su propia vida. Lo que pasa es que el factor más importante, tratándose del pueblo o de la vida, de la historia personal, no es el destino, no es el azar, es el carácter. Es decir, son las decisiones que tomamos, tomando en cuenta, considerando nuestro destino como punto de partida, es decir, los elementos con los que tenemos que vivir, y el último aspecto del destino es que estamos destinados a que a convivir con los demás. O sea, nosotros no escogimos nacer en México,
efectivamente. Pero eso implica tener que convivir con los mexicanos. Con los mexicanos. No con los daneses, con los mexicanos. Y con los mexicanos del siglo XXI, que tienen esos antecedentes, ¿no? Y podríamos incluso ser más concretos, por ejemplo, en el caso de nosotros, y decir, y los mexicanos de la Ciudad de México y área metropolitana, que son distintos en muchos aspectos a otros, para no señalar de una u otra manera, pero seguro que nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos y todo es distinto a lo que sucede en Chiapas o a lo que sucede en Zacatecas. Esa es una idea de Goethe. Goethe dice, para el molinero, el único trigo que existe es el que muele su molino. Porque, pues sí, porque lo que sucede aquí. Pero no quiero que terminemos sin por lo menos rescatar la idea. Es decir, este país es privilegiado, somos privilegiados, pero no tanto por tener tal cantidad y diversidad y multiplicidad de recursos naturales, sino porque tenemos 120 o 130 millones de mexicanos. ¿Sí? Pero tenemos la potencialidad, como pocos países, no digamos en Latinoamérica, en el mundo, en este momento histórico, esto no es demagogia, ¿eh? Aquí ya suficiente demagogia tenemos allá Sí, afuera, totalmente. y no solamente de los políticos, ¿eh? No, Ojalá no. fuera nada más de los políticos. Pero bueno, aquí lo que no nos permitimos es la demagogia. Entonces, es real esto, pero esto nos compromete a nosotros particularmente. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, entonces necesariamente va a repercutir y va a dar frutos, porque es lo único que podemos hacer. O sea, nosotros no vamos a abrir surcos en la historia, ¿no? Pero el culto del antihéroe, el antihéroe no es el contrario del héroe porque es héroe, pero es heroico en su A pesar de, en su ámbito reducido. Puede ser la madre de familia, puede ser el obrero, etcétera, ¿no? Entonces, este conocimiento nos tiene que comprometer y simplemente a comprometer a hacer bien las cosas. hace rato me preguntaba si yo fuera secretario de Educación, ¿qué le enseñaría a los niños mexicanos? Por todo lo que me está diciendo, si tuviera que hablar de materias, de las tradicionales, vamos a decirlo así, diría que la materia más importante sería la ética. Claro. O sea, por encima de gramática, de matemáticas, la ética como motor de acción del individuo. Porque si actuamos conforme a lo ético, conforme a lo correcto, y lo hacemos todos, el resultado tiene que ser bueno por necesidad. La pregunta es, ¿por qué no se enseña ética desde jóvenes, desde niños no se enseña? Aquí solamente permítame, usted fue el que se metió en camisa de 11 varas, entonces no soy yo, fue usted. Entonces, no serviría de nada ponerlos a leer desde la primaria la ética nicomaquea de Aristóteles o enseñarles en abstracto la ética nicomaquea. No, pero la solución es muy sencilla. Yo entendí esto que usted sugirió en este sentido. Hay que enseñarles a los niños a conducirse éticamente. ¿Y cómo se logra esto? Muy fácil. Enseñándoles que hay algo que no se hace. Mire, la frase es muy simple.
Esto no se hace. Lo que yo veo en las escuelas es que ponen la semana del tabaquismo, o ponían, ¿no? La semana del tabaquismo. Entonces el tabaquismo es malísimo. Y hoy en día con estas nuevas shisha y estas cosas que fuman, Sí, sí, etcétera, ¿no? Seguramente se les va a ocurrir a los pedagogos hacer una campaña publicitaria en la escuela primaria para que no fumen estas cosas. Bueno, vamos a organizar una campaña en todo el país, en la que mostremos lo que no se hace. Hace muchísimos años, antes de que usted naciera, había un programa del Pecas, creo que era del Pecas o de Chabelo. Ya sí, no sé porque el si era Pecas era Chabelo. el que se los llevaba a Disneylandia. Sí, 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 sí. Pero creo que era de Chabelo. Y se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bueno, es así de simple. Pero mostrarle al ciudadano de a pie y decirle qué no se hace. La calle no se cruza solamente se cruza por la cebra. Y te esperas, no importa si eres automovilista o si eres peatón, te esperas a que se ponga el siga. Si no hay siga, no te pasas el alto. Porque como dicen los abogados, dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y la ley está así, ahí para cumplirse. ¿Qué otra cosa no se hace? No se toca el claxon. ¿Se da cuenta? Entonces, no se trata de incrementar la sanción que el legislador, y entonces ahora son 40 años. O si quiere, pena capital. Eso no sirve de nada. Y no sirve de nada por razones muy, muy sencillas, porque nos cuesta trabajo pensar de aquí a mañana o de aquí al Sí, domingo. ya no ¿Cómo hablemos de vamos a 40 pensar de años. aquí a dentro de 40 años? Dentro de 40 años no me Ahora, lo puedo ni imaginar. una pregunta ya que nos metimos en esta camisa de 11 varas. Lo que no se hace, y déjeme pensar en estos seres humanos, comprendidos entre los 12 y los 25 años, siquiera los 19, 20, conocidos como aborrecentes, al que le dices, no hagas esto, y parece que le estás diciendo, hazlo. Mi pregunta es, entiendo, no debes de tocar el claxon, pero no debe de ser el no y el por qué no. O sea, no nada más es no toques el claxon, es, mira, evita tocar el claxon porque el ruido, porque molesta, porque bla, 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 bla. No te pases el siga porque puedes atropellar a una persona, porque puedes interrumpir. O sea, me causa un poco de conflicto el convertirnos en prohibitivos. Es muy inteligente esto que usted está diciendo. ¿Por qué? Esto no se hace, parece prohibitivo, pero no es prohibitivo. Y le voy a decir por qué. Porque lo que promueve es un sentido de solidaridad. Eso es lo que nos falta a los mexicanos. A mí, Totalmente de acuerdo. ¿sabe usted? Me tiene sin cuidado lo que le pasa a usted para que se lo vaya sabiendo. Porque en este país que cada quien se rasque con sus uñas. Disculpe que se lo pongo de esa manera. Porque además, actualmente cada quien se rasca con sus uñas. Usted escucha las noticias y dicen que o bien la mataron o la violaron y puede seguir fumando su pipa tan tranquilo y no pasa nada. Yo siempre he dicho, y lo decía cuando empezó la pandemia, que México es un país solidario de momentos. Hay un temblor y todos nos ponemos a hacer sándwiches y a Entonces, llevar cosas, tiene ¿no? toda razón. Pero la solidaridad que importa, que es la del día a día, la de no tirar la basura, la de no hacer esto, esa no existe. Esa, a mí cuando me dicen el pueblo mexicano es solidario, digo, es la mentira más demagógica y más grande que nos inventamos día a día, porque no somos nada solidarios. O sea, eso es una realidad. Y mientras no lo seamos, pueden venir más políticas públicas o programas de gobierno o más presidentes o todo lo que usted quiera, que no vamos a salir de perico perro. Me traigo dos cosas en la cabeza, bueno, muchas, pero dos ahorita en particular.
pensando a futuro. Porque me gustó mucho cómo pudimos hilar el tema de la suerte con el tema del destino. Automáticamente digo, es que el próximo programa tendríamos que dedicarlo 100% al carácter. O sea, Claro. es la trilogía. O sea, sin lugar a dudas. Pero hay otro tema del cual también quiero que tengamos un programa. O sea, hoy lo voy a comprometer no al próximo, sino a 2. Además de que por aquí nos están diciendo que lo invitemos más seguido. Sé que ustedes, no sé si la palabra correcta sea fan, pero voy a decir que es muy fan de Sor Juana Inés de la Cruz. Y quiero que un día nos hable de Sor Juana Inés de la Cruz. Sé que no es fácil porque estamos hablando de que puede ser un tema como para 6 años y me estoy quizás quedando corto. Pero digamos así como hacen los libros, esto que dice de computación para dummies y ese tipo de cosas, Sor Juana Inés para principiantes, porque estoy convencido de que es una figura que no se le ha dado el valor que realmente merece en este país. O sea, incluso pienso que el haberla puesto en el billete de 200 pesos ya fue un desprecio. O sea, debían de haberla puesto por lo menos en el de 1000. O sea, porque está muy pero muy subvalorada. O sea, le preguntas a la gente y solo te dicen que pues, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? O sea, y hasta ahí llegamos. Entonces me gustaría también, además de terminar nuestra trilogía de la suerte, el destino y el carácter, comprometerlo para un día hablar de Sor Juana. ¿Se atreve? Me encanta. Encantado, encantado. Déjeme platicarle que yo estoy encargado del Centro Sor Juana de la Universidad del Claustro de Sor Juana. El Centro Sor Juana es, digamos, el centro en donde desde México damos a conocer, yo particularmente doy a conocer el pensamiento y la sabiduría de Sor Juana, porque no era filósofa, pero era una pensadora. Y mire, para decirlo mal y pronto, lo mejor que hemos hecho en este país y una de las mejores cosas que ha hecho la humanidad es Sor Juana, ni más ni menos. Lo que pasa es que somos malagradecidos, que es otro rasgo del carácter del mexicano, ser malagradecido. Pero del desagradecimiento tendríamos que hablar en otra ocasión. Aparte Pero yo es un desagradecimiento selectivo, ¿no? El que tenemos, ¿no? O sea, es dependiendo cómo, sí, a ver, si durante muchos años se ha dicho que el padre de la patria es Miguel Hidalgo, porque convenía que el padre de la patria fuera Miguel Hidalgo. Ya con el tiempo, cuando te empiezas a educar un poquito y te das cuenta que pues, nunca dijo viva México, que no buscaba la independencia, una serie de cosas, dices, a alguien le convino mover la historia para tener ese héroe y para tener ciertos villanos. A ver, hay gente que considera villano a Iturbide y al final fue el que consiguió la independencia de México. Entonces, yo creo que somos malagradecidos dependiendo las conveniencias que haya en los momentos. Hoy somos malagradecidos, por ejemplo, a lo que logró un gobierno en el pasado, sin poner nombres ni nada, ¿no? Pero seguramente vamos a ser malagradecidos en el futuro con otro, porque nos conviene ser malagradecidos. O sea, vamos llevando a la gente por donde le conviene. Ahora, entonces la pregunta, vuelvo a mi pregunta sobre la educación. ¿Cómo enseñamos al pueblo a ser agradecido? Porque ser agradecido es muy importante. Oh, le decía Shakespeare, no hay peor maldición que tener un hijo malagradecido. Y otros han dicho cosas, algo peor, ¿no? Entonces, ¿pero cómo le hacemos? Le pedimos a Televisa que nos haga. El ejemplo es muy... El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, sí. O sea, sí, y por ejemplo, mi esposa es maestra de kinder. Y ella, una de sus cuestiones, digamos, personales, es que sus alumnos le den las gracias a los que barren, a las nanitas que los apoyan, o sea, que sean agradecidos con la gente que los ayuda y obviamente ella también lo es. Porque yo creo que la educación tiene que empezar ahí, no tiene que empezar en la preparatoria, tiene que empezar desde los niveles más básicos. Pero no nada más es darle las gracias, que vean que tú también das las gracias, que tú le das las gracias
Incluso el ser agradecido a veces es quitarte la soberbia de encima. Claro. El que un maestro a lo mejor le dé las gracias a un alumno por hacer rever un error, por ejemplo. Que les dé las gracias por haber puesto atención en clase y no haber echado desmadre. O sea, el agarrar y decirle a la mamá, gracias por la comida que cocinaste hoy. Gracias si hay servicio en la casa, a la gente que está ayudando, gracias por esto. El agradecimiento, la única manera de poderlo enseñar es a través del ejemplo. Es la única manera. Hay cosas que sí se pueden educar en una pizarra. El agradecimiento tiene que ser a través del ejemplo. Por lo menos yo lo veo así. El problema es que en nuestros días, en todas partes del mundo, esto no es privativo de México, en nuestros días el mal ejemplo cunde en todas las profesiones, por ejemplo. O sea, el profesional de la palabra, que es el que escribe en el periódico o en el tweet o donde quiera que sea, no sabe escribir, no conoce la lengua castellana. El profesional, el legislador, es penoso. El médico es un charlatán. Estoy exagerando porque Sí, estoy claro. generalizando, pero por todas partes se respira el mal ejemplo profesional. Mire, juzgamos éticamente, juzgamos a la persona, el valor de la persona, principalmente por su valor profesional. Totalmente. Si es un mal médico, difícilmente podemos pensar que sea buen padre, porque el perico donde quiera es verde, ¿no? Pero primero lo juzgamos como profesional y solo después como padre o como cualquier otro caso, ¿no? Porque es más fácil verlo, ahora sí que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. O sea, es muy fácil ver lo negativo en los demás porque es una manera a lo mejor de justificar mis fallas y mis errores. Sí, claro. Sí. Entonces, si yo agrando las fallas y los errores del de enfrente, las mías pasan a ser menos importantes Claro. o menos graves. Por el ejemplo que dice, oye, ese médico, fíjate que fue el que operó a fulanito y lo mató. O sea, y yo no seré un gran médico, pero ve qué bien tengo a mis hijos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero es una manera de decir lo bueno mío lo puedo engrandecer gracias al error o a la fallo del otro. Y esto aplica en todo. O sea, aplica no nada más en la relación personal, sino también aplica en los pueblos, se aplica en los trabajos, se aplica en mucho. Yo creo que ese es un problema que tiene hoy en día la humanidad y no sé si sea de siempre. O por lo menos. Pero el juzgar, y todos lo hacemos, el que no, como decía usted, que arroje la primera piedra, siempre va más en función de te juzgo para quedar yo bien a por buscar un bien. El ejemplo que daba usted del médico. Oye, ese médico es malo, porque no todos son buenos, si no nadie se moriría, ¿no? Por lo menos de cuestiones médicas. Oye, este médico a lo mejor es muy malo en su práctica, pero podría ser un gran maestro. Vamos a encauzarlo, por ejemplo. Esa es una idea de Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México, que es un texto de 1930 y algo, 36. Dice que el rasgo más saliente del carácter del mexicano es el complejo de inferioridad. Es decir, no que somos inferiores, eso nunca dijo, sino que nos sentimos inferiores. Y ese es otro aspecto de lo malo que tiene vivir tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Claro. Porque además resulta que los mejores, no los mejores, pero los que han sí sabido venderse como los mejores. Los que han sabido, muy bien dicho, son los meros vecinos del norte. O sea, nos quedan aquí a tiro de piedra. Y hay que tomarlo en cuenta que lo aprendieron de los que inventaron esa idea de ser siempre los mejores, que fueron los británicos, ¿no? Los ingleses, claro. Lo heredaron y dijeron, bueno, ahora vamos a potenciarlo y a llevarlo a donde se pueda. Nada más aquí en América. Y además Bueno, estamos tan lejos de ellos. Que... y cuando es necesario se alían.
Y si no, que vean todos los esfuerzos que hizo Churchill para lograr que los, los americanos entraran a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, muy inteligente por parte de Churchill, porque también estamos hablando, creo yo, de un genio. Sí, sí. Yo solamente no quisiera que me cortara antes de que me permitiera hacer un resumen. Adelante, Un por favor. resumen de qué fue lo que averiguamos en esta ocasión. No existe el destino en el sentido griego que está basado en el supuesto de que el punto de llegada, lo dijo usted muy bien, en latín se dice terminus a quo y terminus ad quem, pero esos son rollos filosóficos. El punto de llegada ya está preestablecido y prefijado, mejor dicho, predestinado. Vamos a llegar ahí inexorablemente, lo cual no es cierto. Y siempre que nosotros, en cualquier tipo de expresión, supongamos eso, será mala fe. Me expliqué esto es nuevo, ¿sí? Será mala fe, porque pretenderemos justificarnos y decir, no fui yo no fui, yo no tengo Claro, la culpa. claro, o sea, ¿No? el utilizar como pretexto el inicio de partida para mis hechos a futuro es mala fe, estoy totalmente de acuerdo, porque uno tiene la libertad para aprovechar todos esos factores destinados para hacer de su vida lo que uno Perdóname, creo, quiera. no. El destino griego es al revés, es decir, perdimos la partida de dominó, la mano de dominó, porque teníamos que perderla. No Okay, okay. no importa si un factor importante fue que jalamos muy mal las fichas que jalamos, no importa. Estábamos desde antes, desde que ya se terminó de hacer la sopa, estábamos predestinados a perder esta mano. Esa es la noción griega del destino y es falsa, pero no es totalmente falsa porque los griegos descubrieron que hay algo en toda vida humana que no se ha elegido y no se puede modificar, ¿no? Totalmente. Una parte muy importante, esto no lo mencionamos, una parte muy importante de la educación, de cualquier educación, consiste en lograr que el sujeto se haga cargo de su destino en nuestro sentido. Es decir, pues estoy feo, pues ni modo, estoy feo, pues sí. Y, o bien, resulta que soy miope y desde muy joven y tal, pues sí. Mire, le voy a contar una. Es que ahorita con lo que dijo me acordé de una anécdota. Tenía un jefe que a su vez un maestro de él le enseñó. Le dijo, a ver, todos los días cuando usted se despierte, vean hacia el espejo y digan, esto es lo que hay. Y con eso trabajen. Esto es lo que hay y con eso trabajen. Y se van a quitar muchos problemas de la cabeza. Y creo que va un poco por lo que está usted diciendo. Es lo que hay, ¿no? O sea, ahora hay que trabajar con eso. Hay un personaje de las novelas ejemplares de Cervantes que se veía en el espejo y decía, me cachis, qué guapo soy. Esto está mal, eso no está bien, eso no está bien. O sea, pero sí somos predestinados, en el sentido de que hay unas situaciones fundamentales propias que constituyen la condición humana. Esto no lo dijimos así, pero ahora se puede entender, ¿no? Claro. Constituyen la condición humana, lo que Montaigne llamó la condición humana y lo que los griegos llamaron la naturaleza humana, esas condiciones fundamentales que son comunes a todos los seres humanos. O sea, ninguno de nosotros escogió a sus padres, ninguno de nosotros escogió la clase social en la que nació. Esto nos faltó mencionarlo y muchísimas otras cosas.
Pero eso no es lo importante en la vida humana, ni en la vida de los pueblos. Es una falacia. Y lo de menos es que sea una falacia, es que es perniciosa, tanto para nuestra convivencia, porque como usted es negro y yo soy blanco, pues no podemos convivir en el mismo país, o bien mujer y varón y así sucesivamente. Es corrosivo de nuestros vínculos sociales. ¿Se da cuenta? Nos aleja. Porque yo voy en la calle y veo cómo hablan algunos en los medios y digo, pero todos somos mexicanos, ¿eh? Todos somos mexicanos. Seremos la piel de Judas, pero seguimos siendo mexicanos. ¿Por qué no partimos del principio de que todos vamos en el mismo barco y que nos necesitamos? ¿Sí se da cuenta? O sea, más bien por ahí. Lo importante entonces es, no valemos, los seres humanos, no valemos por lo que recibimos gratuitamente de nacimiento. Valemos por lo que hacemos con lo que recibimos, independientemente de si fue poco o mucho. Y ya. Es el ejemplo de los talentos. Por Es eso a la uno le da parábola de 10, los talentos. por eso a uno 5 y por uno 1. A uno solo Claro. le dio 1, ¿no? Claro. El que ingenió la parábola de los talentos sabía de lo que hablaba. Sí se conocía a sí mismo. Sí. Si se lo atribuimos a quien dicen que la dijo, parece ser que sí era bastante inteligente el muchacho. Sí, sí es así, o sea, vamos a concederlo, ¿no? Dirían los abogados, vamos a asumir sin conceder, no, aquí vamos a conceder que sí lo dijo él, porque por lo menos sus 4 biógrafos autorizados lo dicen así. Ya ve usted que no acabaríamos. Este es el cuento de nunca acabar. Pero entonces, ¿cómo tiene que estar organizada la educación? Porque resulta que hoy en día, en este país, las universidades, para poder aspirar a estudiar en una universidad, es necesario contar con ciertas capacidades específicas. Si usted no tiene capacidades para las matemáticas, no para la lengua, o sea, no para el idioma, sino para las matemáticas principalmente. Y si no cuenta con estas capacidades, usted no va a poder estudiar en la universidad. Claro. Algo está mal. Hay un malentendido aquí. Total. Estaba Ya, haciendo una investigación para un proyecto y me metí a ver las carreras que dan en Oxford, porque pues tiene cierta historia y recomendación de buena institución. Y me llamó la atención la manera en la que dan las materias y cómo dan las carreras. Y una de sus carreras más importantes y de las de más longevas y de mayor tradición es filosofía política y economía. Y dije, wow, o sea, porque quiero entender que la política que dan ahí no se refiere al quehacer gubernamental, sino algo que va más allá, que tiene que ver con el ser humano. Y obviamente la economía, diciéndole muy básico, es el saber administrar los recursos. Pero la primera, o sea, incluso la carrera se le conoce como PPE por sus siglas en inglés, ¿no? Philosophy, Politics and Economics. Pero la primera letra es la P de filosofía. O sea, lo primero que se preocupan es, tienes que saber pensar, porque si no sabes pensar, lo demás no importa. Le voy a contar 2 historias. Una, un egresado de arquitectura de la Anáhuac se fue a estudiar una maestría en restauración de monumentos medievales en el Reino Unido. Ya no me acuerdo, no fue no a Londres o sí fue en alguna parte. Llegó a una clase, ¿no? Y entonces el profesor le preguntó, oiga, ¿usted ya leyó la estética de Hegel? Y le dijo, a mí en la Anáhuac, en arquitectura de la Anáhuac, no me pusieron a leer la estética de Hegel. Pues váyase a leer la estética de Hegel, porque si no ha leído eso, ¿cómo pretende usted ser
restaurador de monumentos medievales, y entonces era yerno de una compañera mía de la Náhuac, maestra compañera, y entonces le escribió a su suegra inmediatamente, que era filósofa, y le dijo, oye, ¿qué edición de la estética de Hegel me leo? La diferencia entre el método de Oxford, no solamente Oxford, de las universidades británicas, vamos a decir británicas por no decir europeas, y Harvard y las universidades norteamericanas, consiste en que los norteamericanos estudian con el método de caso. Sí. Usted llega a Oxford y lo primero que le dicen, aquí está la bibliografía, te me vas y te me lees todo esto. O sea, te pones a leer. Nada de método de caso. No, te pones a leer lo que han pensado los filósofos, principalmente los filósofos, sobre el asunto. Porque si no estás enterado de eso, pero bueno. Perdón, solamente la última. Una más, una tercera. Sí. Dice Vasconcelos en El desastre de cuando es 1900 y tal. Dice Vasconcelos en El desastre que fue con Obregón, era presidente Obregón, y le dijo, lo que este país necesita es leer la Ilíada. Imagínese usted que el proyecto vasconceliano lo hubiéramos continuado. ¿Dónde estaríamos como país? Imagínese. Una vez le oí una entrevista muy interesante a Arturo Pérez Reverte y le preguntaban que si se quemara su biblioteca, porque creo que tiene como 6,000 libros, una cosa así el tipo, y aparte los ha leído, porque pues, el chiste es tenerlos y leerlos, ¿no? Que si pudiera rescatar de esa biblioteca, se vieron bastante magnánimos con él y le dijeron 3 libros. Dijo, La Odisea, La Ilíada y El Quijote. O sea, al fin y al cabo, por algo son clásicos, ¿no? No, los clásicos no los hacen las edades, no los hacen los años, los hacen el contenido y lo que ofrecen. Creo que el ver la Ilíada y la Odisea, más allá de una novela de guerra y de una historia de un viaje que pudo haber durado 15 días y se llevó 20 años, tiene mucho que enseñar, ¿no? Le dieron ahí su mérito dándole una calle en Polanco, pero creo que merecería una avenida del tamaño de Insurgentes. Doctor, de verdad, es un placer como cada programa el hablar de filosofía para humanos, no una filosofía que se quede nada más en el salón y en los libros, sino para llevarla a la realidad, porque yo creo que es muy importante. Y le digo a la gente que nos está viendo, aparte de que saben que a partir de mañana van a poder oír el programa en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio. Es que está fregando el perro, no sé si lo oye. Sí, no. Aquí está. Está dando lata la criatura, el bebé. Saluda. Nos pueden ver también a partir de mañana en YouTube, pero lo más importante, lo que le pido a toda la gente es compartan el programa, y no para que me haga yo famoso, ni mucho menos. Compártanlo porque necesitamos compartir cultura, necesitamos compartir el pensar, necesitamos que este país crezca y necesitamos poner nuestro grano de arena, no podemos esperar que lo haga alguien más. Y lo que digo cada semana, si este programa le ayuda a una persona, con una persona que le ayude, ya valió la pena el programa. Y yo estoy seguro que lo que usted transmite le va a ayudar a mucha gente. Lo digo de todo corazón. A la gente que nos ha estado diciendo, no, nada que agradecer, es la verdad. A todos los que nos están viendo y que están pidiendo más programas con usted y que le mandan felicitaciones, que nos dicen más filosofía, cómo se disfruta escucharlo y muchas cosas de este tipo, decirles que próximamente, ya lo pondremos de acuerdo después, tendremos el tercer programa de la trilogía Azar, Destino y Carácter. Eso. Y también tendremos un programa de Sor Juana. Eso es una realidad. Muchas gracias. De verdad, doctor, muchas gracias. Un agradecimiento a Ana y a Chochos, que aunque no pudieron estar con nosotros, sé que están en el éter ahorita con nosotros. Y obviamente gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos comparten, a todos los que opinen. Y insisto, si queremos que este país salga adelante, no depende de los demás, depende de nosotros mismos, haciendo lo que tenemos que hacer, pero haciéndolo bien y para el bien. Muchas gracias
y hasta la próxima semana.